Saludos, Dios le bendiga en este día. Estamos una vez más con Primera de Reyes, capítulo 18. El título del estudio de hoy es Dios envía a Elías a enfrentarse con el rey Acab y con los profetas de Baal. Si vos venís siguiendo estos videos, recordemos entonces que Baal era un dios pagano que se lo consideraba el dios de las lluvias. Ahora, en el capítulo anterior, Elías el profeta enfrentó a el rey Acab, ya que el rey Acab se había casado con una mujer que levantó cultos a este dios Baal y a las imágenes de la diosa Acera. Recordemos entonces que Baal era considerado el dios de las lluvias, pero Dios, cansado de la situación, viendo lo que estaba haciendo Acab y Jezabel, adorando allí en Samaria a este dios de las lluvias, justamente es allí donde Dios envía el castigo, trayendo una gran sequía sobre todo Israel. Ahora, cuando Dios decide dar un final a este enfrentamiento, cuando Dios decide ponerle un punto final a este enfrentamiento, envía al Señor, al profeta, a Elías, a enfrentarse con el rey Acab y con los 450 profetas de Baal. Dice la historia que mientras caminaba el sirviente de Acab, llamado Abdías, por el desierto, se encontró con el profeta Elías. Dice que allí el siervo de Acab lo reconoció y le dijo: mi señor, tú eres el siervo de Dios, Elías. Y él le dijo: sí, yo soy. Y Elías le dijo: vive hoy Jehová, que hoy me presentaré delante de tu rey. Pero él le dijo: no me envíes a que le lleve este mensaje, ya que todos te andan buscando para matarte. Pero si tú haces eso, seguramente a mí también me van a matar. Entonces Elías le dice: está bien, hoy iré personalmente a enfrentarme con el rey. Y allí estaba, de esta manera, el profeta Elías cumpliendo el mandamiento que Dios le había encomendado: enfrentarse a Acab allí en una guerra espiritual decisiva por quien era el verdadero Dios. Vamos a ver algo importante en cuanto a esto. No vamos a salir del tema, ya que yo creo que lo más importante para Dios es que nosotros aprendamos a guardar sus mandamientos, y por lo cual todo va a girar en torno a esto. Dice la palabra del Señor, nos cuenta la historia, que el profeta Elías se sintió atacado en aquel momento por el rey Acab, cuando el rey Acab le dice: tú eres el que trastorna a todo Israel. Entonces el profeta Elías le dice: no, rey Acab, sino que eres tú el que trastorna a Israel, no guardando los mandamientos de Dios. Yo creo, hermano querido, amigo, que hay momentos en el que hay que enfrentar a la mentira con la verdad. Cuando nosotros enfrentamos a la mentira con la verdad, lo vamos a hacer a través de la palabra del Señor, porque los mandamientos de Dios son verdad y son justicia. Hay momentos en la vida, momentos en las situaciones particulares nuestras, en que debemos ser decididos y obedecer a Dios. Los mandamientos de Dios no son para guardarlos en un escritorio, en una Biblia. Los mandamientos del Señor no son para guardarlos solamente en nuestra mente y en nuestros corazones. Los mandamientos de Dios son para enseñarlos, para mostrarlos, para decirlos y para confrontarlos con aquellos que no guardan los mandamientos del Señor. Los mandamientos del Señor, como dice el salmista, son la luz para este mundo, porque los mandamientos del Señor son justicia y son verdad. Los mandamientos del Señor hacen el bien a las personas, hacen justicia y traen prosperidad. Los mandamientos del Señor nos hacen libres, pero cuando uno no guarda los mandamientos del Señor, sucede todo lo contrario. Nos hacen esclavos, nos hacen prácticamente
esclavos de las situaciones, esclavos de las personas, esclavos de los problemas. No guardar los mandamientos del Señor nos hace esclavos del pecado. Y así estaba pasando con Acab y Jezabel, que adoraban a este dios de las lluvias, al dios Baal. Pero acá vemos claramente cómo Elías va a enfrentarse con Acab en una guerra decisiva. Pero lo primero que hace Elías es decirle a este rey: eres tú el que trastorna a Israel y no yo, porque tú no guardas los mandamientos del Señor. Qué fácil que es para personas así como el rey Acab culpar a los demás de las cosas malas que ellos hacen. No sé si a vos te habrá pasado, pero yo sí he encontrado y me han sucedido cosas parecidas a lo que le sucedió acá al profeta Elías. Me ha sucedido una vez que una mujer decía ser cristiana, esta mujer que se encontraba jerárquicamente por encima de mí en mi trabajo, pero sin embargo ella decía que cumplía los mandamientos del Señor y me culpaba a mí de no cumplirlos, cuando en realidad ella era la que afectaba toda aquella institución. Cuando un líder, sea cristiano en este caso, no guarda los mandamientos de Dios, todos aquellos que están bajo su jurisdicción o que están bajo su cuidado o bajo su administración van a sufrir el gran desorden de no haber guardado los mandamientos del Señor. Cuando el líder, cuando el administrador o el jefe está en contra de los mandamientos de Dios, por las cosas que hace, por las cosas que dice, lamentablemente todos aquellos que dependen de él van a sufrir graves consecuencias. No sé si a vos te ha pasado, pero a mí sí me ha sucedido. Y comúnmente esta persona, cuando intenta justificar sus errores, o este tipo de personas que intentan justificar sus errores, lo primero que hacen es culpar a los demás de las desgracias que están sucediendo a su alrededor, cuando en realidad son ellos los que no guardan los mandamientos del Señor. Sigamos viendo. Dice que Elías le dice a Acab que en realidad todas las cosas que están pasando eran producto de sus malos actos. Adorar a los Baales, adorar a los dioses falsos y también haber escuchado lo que Jezabel, su mujer, le había aconsejado. También adorar a las imágenes de la diosa Acera o la diosa de la fertilidad. Elías, por lo tanto, le habla a Acab y le dice: hoy va a haber una decisión, hoy se va a ver quién es el verdadero Dios. Elías le habla a Acab y al pueblo y le dice que dejen de tener dos pensamientos, que dejen de claudicar entre dos pensamientos. Si Dios es el Dios de toda la creación, Jehová, el Señor, que lo sigan a Él. Pero que si Baal es el Señor de todo, entonces que lo sigan a Baal. Entonces Elías le dice: hoy verán quién es el verdadero Dios. Y acá hay una frase, unas palabras, que realmente a mí me llevan a pensar y a reflexionar. Qué terrible que es cuando hay muchas personas que tienen dobles pensamientos o personas que tienen doble corazón. Dos pensamientos, dos corazones. ¿Se puede llegar a una situación así en la vida? Yo creo que sí. Acá la Biblia nos muestra las cosas que suceden cuando no se guardan los mandamientos de Dios. Cuando una persona no guarda los mandamientos de Dios, esa persona tiene doble pensamiento o dos pensamientos o dos corazones. Un corazón malo y un corazón bueno. El corazón bueno está formado por la conciencia, la ley natural que dice al hombre que lo que está haciendo está mal, y la parte mala del corazón es la parte que lamentablemente ha caído en el pecado de no guardar los mandamientos del Señor. Elías le dice al pueblo: ya no tengan más dos pensamientos, tengan uno solo. Y tener un solo pensamiento es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Para tener un solo pensamiento hay que tener un solo corazón. Y para tener un solo corazón es necesario guardar los mandamientos de Dios. El que no los guarda
no tendrá un solo pensamiento. Realmente es increíble lo que nos enseña la palabra del Señor. Y vemos acá más adelante cómo Elías le dice: Dios me mandó a hacer lo siguiente: ustedes preparen un cordero y pónganlo allí en un altar, y vamos a orar a ver quién es el Dios verdadero. Yo también voy a hacer lo mismo. Voy a poner un cordero en el altar y vamos a orar. El que ore y haga bajar fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Y dice la historia que los profetas de Baal comenzaron a clamar al Señor de los cielos, a quien ellos creían, Baal, el Señor, el que era el jinete de las nubes, aquel que según ellos creían de que había resucitado de los muertos, quien venció al Dios de los infiernos, Amot, y que había resucitado para llegar a ser el Señor de las lluvias. Y comenzaron a clamar y a clamar y a clamar. Y cuenta la historia, cuenta la Biblia, que tanto era el clamor de ellos, que clamaron desde la mañana, desde muy temprano hasta el mediodía. Y mientras el sol estaba allí en lo más alto, dice la palabra del Señor que ellos comenzaron a sacar cuchillos y navajas y comenzaron a cortarse y a derramarse sangre sobre sus cuerpos, como era costumbre. Obviamente era un ritual a un dios falso. Y dice que mientras ellos gritaban cada vez más, esperando una respuesta del dios falso Baal, ya que creían de que Baal habría de responderle con voz de trueno, porque esa era la creencia. Según la mitología, ellos creían de que Baal tenía una voz de trueno y esperaban la voz de trueno desde el cielo. En aquel momento dice que Elías se reía de ellos y les decía: ¿dónde estará su Dios que no contesta? ¿Estará trabajando o estará dormido? Y si tal vez está dormido, le decía Elías, griten más fuerte, tal vez puedan despertarle. Realmente Elías se burlaba de ellos porque Elías sabía a lo que Dios lo había mandado. Y allí estaba Elías enfrentando a los 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal. Entonces Elías, viendo de que ellos habían fracasado, viendo de que el fuego del cielo de Baal no había llegado, quedaron avergonzados y Elías comenzó a preparar él su propio altar. Dice que en aquel momento Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado y comenzó a poner una piedra por cada tribu. Mientras se arreglaba el altar arruinado, que yo creo que es una gran enseñanza para nosotros, de qué manera las cosas arruinadas vuelven a funcionar en las vidas de las personas, en las familias, en las vidas particulares, en los pueblos, en las provincias, en los países. Las cosas arruinadas se restauran solamente cuando se guardan los mandamientos de Dios. Y esto hizo Elías. Elías mandó restaurar el altar que había sido derribado, el altar de Dios. Dice la palabra del Señor que Elías acumuló las 12 piedras, puso leña sobre el altar, cortó en trozos también el buey, lo puso encima de la leña y mandó mojar el altar y también hacer una zanja alrededor para que la leña quedase totalmente empapada en agua. Y a partir de aquel momento, mientras Elías se aseguraba que esto estaba bien mojado y nada había quedado seco, dice que Elías se arrodilló y comenzó a clamar a Jehová, el Dios de los ejércitos. E inmediatamente, en respuesta a la oración de Elías, Dios envió fuego del cielo y quemó el holocausto. Dice que los profetas de Baal quedaron sorprendidos. Yo me imagino que para Elías no era sorpresa. Para aquellos que conocen a Dios, para aquellos que guardan los mandamientos de Dios, cuando Dios responde, no le es sorpresa. Sorpresa de la respuesta de Dios hay para aquellos que no confían en el Señor, pero para nosotros que guardamos los mandamientos de Dios y le conocemos a Él, sabemos que Él es poder, que Él es gloria, que Él es verdad y que Él es justicia. No nos sorprende cuando Dios
manda su poder. Increíble este momento, impresionante. Yo creo que a todos nos sorprende o nos hubiera sorprendido ver semejante espectáculo. Y dice la palabra del Señor que el pueblo reconoció a Jehová como el único Dios verdadero. Baal, ese Dios falso que decía ser el Dios de la lluvia, el Dios de los infiernos o el Dios de todos los cielos, no pudo responder. Vemos entonces un enfrentamiento entre las fuerzas del diablo y las fuerzas de Dios. Y vemos aquí cómo nuevamente triunfa el poder de nuestro Dios. Triunfa el poder del Dios verdadero. Y dice la palabra del Señor, nos cuenta al final del capítulo, que el profeta Elías mandó a matar a los 450 profetas de Baal. Y de esta manera se reconoció a Dios como el único Dios que tiene poder sobre todas las cosas. Y que Baal era simplemente una mentira que se adoró allí en Israel a través de Jezabel, que incitó al rey Acab, a su marido, a levantar un altar a este falso Dios. Pero la cosa no termina ahí, porque a partir del momento en que cayó fuego del cielo, ahora habría de caer agua del cielo. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso. Dice que Elías oró a Dios en la cumbre del monte Carmelo, y Dios hizo aparecer una nube, así como vos la ves allí en el horizonte, en el mar, y mientras aparecía la nube, dice que Elías le dijo a Acab: prepara tu carro y tu caballo y regresa rápido a tu casa, porque se viene una gran tormenta. Acá vemos cómo fue Dios el que envía las lluvias, y no el Dios falso Baal, que decían era el Dios de las lluvias. Nuestro Dios es el único Dios verdadero, es el único Señor de señores y el único Rey sobre todos los reyes que hay en este mundo. Digno es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, digno es el Cordero, porque Él con su sangre nos ha inmolado y nos ha escogido de todo pueblo, nación y lengua, para que nosotros le sirviésemos, para que nosotros le adorásemos y para que nosotros proclamemos su nombre a todas las naciones. Él es el único Dios verdadero, a Él debemos adorar y debemos imitar lo que hizo Elías. Hay que enfrentar la mentira con la verdad, hay que enfrentar la mentira con los mandamientos de Dios. Dios en algún momento de nuestra vida nos va a llamar a enfrentar la mentira con los mandamientos del Señor, y nosotros debemos ser portadores de los mandamientos del Señor, así también como lo hizo el profeta Elías. Bueno, espero que esto haya sido de muchísima bendición para tu vida, y nos vemos en 1 Reyes capítulo 19.